tal, jóvenes? Vamos a seguir viendo un ejercicio de arreglos capacitivos donde vamos a encontrar capacitancias, cargas, voltajes, ¿no? Entonces, aquí tengo el circuito mediante sus símbolos, mediante simbología. Sabemos que estos son símbolos capacitivos y ahora aquí estoy mostrando una batería. ¿Qué diferencia hay entre una pila y una batería? Es que la batería está formada por varias pilas, ¿no? Entonces, tenemos que el símbolo de batería es este. Tenemos un voltaje total de 24 volts y aquí están los valores de capacitancia o la capacidad que tienen de cargarse los capacitores. ¿Qué es lo que me pide el enunciado? El enunciado me dice del siguiente circuito o arreglo capacitivo, encuentra capacitancia total. No me están pidiendo la carga total, pero la ocupo de todas maneras, hay que sacarlo ese valor, hay que sacarlo, pero hay que fijarnos bien qué es lo que nos piden. Capacitancia total, la carga en cada elemento capacitivo y el voltaje en cada elemento capacitivo. Muy bien, lo que hacemos primero es observar el arreglo capacitivo. Si está conectado en serie, en paralelo, o si tiene conectado o tiene las dos características de los circuitos serie paralelo. Entonces observamos y no vemos un arreglo 100% o completamente conectado en serie o completamente conectado en paralelo. Entonces, ¿por qué? Porque observamos que estos dos capacitores, el 2 y el 3, tienen la conexión, está conectado en forma paralela, ¿sí? Tiene esta característica de los circuitos paralelos. Y no puedo decir que el capacitor 1, el 2 y el 4 estén en serie, ¿sí? ¿Por qué? Porque una característica del circuito serie es que la corriente que fluya por toda esa rama sea la misma. Y observamos que no, si bien la corriente negativo o positivo, en este punto se va a dividir. Entonces yo no puedo decir, con este detalle, yo no puedo decir que estos tres capacitores estén en serie. Pero estos dos sí están en paralelo, sí cumplen con la característica de paralelo. Entonces ya que identifiqué eso, se trata de un circuito o un arreglo mixto. Entonces lo que hacemos es reducir el arreglo o el circuito para poder encontrar la capacitancia total. ¿Cuál es la capacidad de carga que tiene todo el circuito? ¿Sí? Encontrando un solo capacitor. Entonces, ya observamos que estos capacitores están en paralelo, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar una capacitancia equivalente. Vamos a encontrar una equivalencia. Aquí hay una recomendación. Siempre inicien en los circuitos de la parte más alejada de la fuente de alimentación hacia la fuente de alimentación. Siempre empiecen su análisis, ¿sí? Si la fuente de alimentación estuviera aquí, entonces empezaremos de aquí para allá. Dependiendo de dónde está la fuente de alimentación, siempre vamos a ir de lo más retirado a lo más cercano. Entonces, lo más retirado son estos capacitores que vimos que están en paralelo. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar una capacitancia equivalente de esos dos capacitores. Los otros no lo vamos a ver. Vamos a observar esta parte en paralelo y lo vamos a reemplazar por un capacitor. Entonces, vamos a sacar la capacitancia de qué capacitores, del 2 y del 3. Como es en paralelo, como están en paralelo, entonces para encontrar la capacitancia voy a sumar sus capacitancias, ¿sí? Recuerden la presentación donde observamos, ¿sí?, estas características de capacitancia. Voy a sacar un equivalente de esos dos. Sustituyo, quedaría de la siguiente manera. El 2, 8 microfaradios más 6 microfarados. Es importante no siempre decir que vamos a tener capacitancias en microfaradios. Podemos tener nanofaradios, picofaradios, milifaradios. Entonces hay que fijarnos bien que cuando hagan la suma tengan el mismo prefijo, ¿no?, para poderlo sumar. Si no, pues hay que hacer una conversión y buscar que cumpla con un prefijo o pasarlo a notación científica, ¿no?, o a decimal, como ustedes quieran. Hacemos la sumatoria. 8 más 6 vendría siendo 14 microfaradios. Si fueran milifaradios, entonces serían 14 milifaradios. Si fueran nanofaradios los dos, entonces serían 14 nanofaradios, ¿sí? El prefijo vamos lo va a seguir. Entonces ya tenemos la capacitancia de estos dos capacitores. Lo que hacemos es reemplazar en los puntos donde estaban estos capacitores por un capacitor. Entonces, por un capacitor que le vamos a llamar 2,3 de 14 microfaradios.
¿sí? Recuerden que es análisis. Físicamente tenemos esta conexión, pero al momento de hacer el análisis, voy reduciendo el arreglo o el circuito hasta llegar a una capacitancia equivalente o a un total o a un capacitor. Entonces reducimos, dibujamos exactamente igual el circuito. Aquí está la fuente de alimentación, que es una batería. Tenemos un capacitor, lo voy a poner aquí, y aquí tengo otro capacitor. Este se llama capacitor 1 de 5 microfaradios y este capacitor 4 de 5 microfaradios. Y donde se encontraban estos capacitores, voy a poner otro capacitor, lo voy a poner otro, sí, con otro color vamos a poner. Quedaría de la siguiente manera. Estoy poniendo para que vean que reemplazamos esos capacitores por un capacitor. Y este capacitor se llama capacitor 2,3 con una capacitancia de 14 microfarads. Ahora ya tengo otro circuito con 3 capacitores. Me olvido de este circuito inicial o el circuito que realmente se encuentra conectado. Entonces voy reduciendo, ya reduje esta parte. Ahora, si se observan, ahora sí, estos 3 elementos sí están conectados en serie. Sí tenemos la característica del circuito serie. Quiere decir que si tenemos una corriente eléctrica, ¿sí? O un flujo de electrones, un flujo de cargas, ¿sí? A través de este circuito eléctrico, impulsado por un voltaje de 24 volts, vamos a tener que el flujo de esos electrones van a tener un solo camino. Que si yo abro este circuito en cualquier punto, detengo el flujo de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, si está en serie, entonces por lo tanto, buscamos las características del circuito serie, y me voy por aquí, ¿sí? Va a ser capacitancia, pero vamos a reemplazar el 1, este capacitor, y el 4. Lo vamos a reemplazar por un capacitor. Si se fijan, voy a llegar al capacitor total, voy a llegar al equivalente, al total, al final. Entonces va a ser capacitancia total, porque siempre es llegar a un capacitor, es reemplazar toda esta conexión de capacitores por un capacitor. Capacitancia total es igual a 1 entre, porque están en serie, va a ser 1 entre capacitancia 1 más 1 entre capacitancia 2, 3. Lo voy a poner más para acá, por espacios. Capacitancia total es igual a 1 entre capacitancia 1. Lo voy a sustituir entre 5 microfarads más 1 entre capacitancia 2, 3, que sería 14 microfarads, más 1 entre 5 microfarads. Y ahí tenemos ya sustituido, y podemos encontrar la capacitancia total, que vendría siendo 2.12 microfarads. Entonces ya tenemos capacitancia total. Hacemos la operación y me da 2.12 microfarads. Por lo tanto, sustituyendo aquí en los valores que me piden, ya tengo la total, 2.12 microfarads. ¿Sí? Continuamos. Hacemos el dibujo del circuito, ¿cómo me queda? Reemplazamos estos 3 capacitores por un capacitor. Entonces vamos a ponerlo en la parte, lo vamos a poner azul, donde estaban conectados esos 3 capacitores. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces vamos a tener capacitancia total 2.12 microfaradios y el voltaje de la fuente, que se llama el total, es igual a 24 volts. Muy bien, les comenté que de cada capacitor, ¿sí?, tenemos que tener su capacitancia, su carga y su voltaje, ¿sí? Entonces, aquí me están pidiendo la carga de los capacitores de cada uno de ellos y el voltaje de cada uno de ellos, pero nosotros, para cuestión de análisis, tenemos que buscar que cada capacitor tenga su capacitancia
su carga y su voltaje, ¿sí? Y así para poder encontrar los diferentes parámetros eléctricos. Entonces ya tengo el capacitor, la capacitancia total, ¿sí? Que es de 2.12 microfarads. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro todo este circuito, ese arreglo, y lo reemplazo por un capacitor de 2.12 microfarads, voy a tener las mismas condiciones de carga que vamos a tener en todo mi arreglo. Entonces lo podemos reemplazar. Entonces ya tengo la capacitancia, el voltaje es el mismo, ¿sí? Este voltaje es igual a ese, entonces ya tengo el voltaje total. Me faltaría la carga total. No me la piden, me piden carga 1, 2, 3, 4, pero siempre tengo que buscar la carga total. Siempre tengo que tener capacitancia total y voltaje total para después ya analizar qué es lo que me piden. No siempre me van a pedir todo en todos los elementos. Va a haber ocasiones que te van a pedir a lo mejor la carga de este capacitor. Entonces tú tienes que hacer esto que estoy haciendo. Tenemos que reducir el circuito, sacar una capacitancia equivalente, carga total, una capacitancia total, perdón, o equivalente se llama, pero se dice total porque ya no se reduce más, ¿no? Pero son capacitancia equivalente. Una carga total, ¿sí? Para poder continuar con el análisis. Entonces, sacamos una carga total para poder encontrar lo demás. Y ahorita volvemos a hacer el análisis. Carga total es igual a capacitancia total por voltaje total. La expresión que ya ustedes tienen. Si quiero la carga total, tengo que tener la capacitancia total y voltaje total. Despejamos y me queda de la siguiente manera. Capacitancia 2.12 microfaradios por el voltaje total 24 volts. Aquí importante es pasarlo a faradios. 2.12 por 10 a la menos 6 faradios, ¿sí? Para que me dé la unidad Coulomb, ¿sí? Faradios por volts me va a dar Coulomb, que es la unidad de carga eléctrica. Hacemos la operación y me da la carga total 5.08 por 10 a la menos 5 coulombs. No me lo piden, pero yo lo necesito conocer para poder resolver qué carga tiene este capacitor, qué voltaje, carga, voltaje, carga, voltaje, carga, voltaje. Entonces tengo que tener siempre en el capacitor equivalente o total, en el último tengo que tener estos valores como los comenté. Entonces aquí lo voy a reemplazar nada más para observarlo. Por 10 a la menos 5 coulomb. Muy bien. Ya que tengo este capacitor, capacitancia, carga y voltaje, entonces voy de reversa ahora. Voy de reversa, vamos a analizar el circuito anterior a este. Entonces analizamos este circuito y observamos que este capacitor me representa en el circuito anterior, me representan 3 capacitores que están conectados en serie. Entonces, si están conectados en serie, por concepto, me dice que las cargas son iguales, ¿sí? Como concepto, en los arreglos capacitivos en serie, la carga es igual. Entonces, vamos a entender que la carga total, o la carga que me representa estos 3 capacitores, va a ser igual a la carga de cada uno de ellos. Ser igual a la carga 1, igual a la carga 2, 2, 3, porque es un capacitor que físicamente no tenemos el capacitor 2, 3, pero lo estoy reemplazando estos 2 capacitores por uno. Entonces tengo que considerar que es la misma carga en este capacitor, aunque sea una reducción, ¿sí? de capacitores paralelos, tengo que considerar que este capacitor tiene una carga igual a la carga total y la carga 4. Entonces, por lo tanto, aquí lo voy a poner, carga 1 es igual a 5.08 por 10 a la menos 5 coulomb, ¿sí? Y la carga 4 también, 5.08 por 10 a la menos 5 coulomb. Entonces yo ya tengo otros datos que me piden, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner que la carga 1 y 4 es igual a 5.08 por 10 ¿a la qué? A la menos 5 coulomb, y el 4 también, 5.08 por 10 a la menos 5, perdón, coulomb, ¿sí? Yo no puedo decir que la carga 2 y 3 es igual,
porque sí es igual, pero a este capacitor equivalente que me representa esto. Muy bien, entonces, fíjense bien, de este capacitor, yo ya tengo la capacitancia y acabo de encontrar la carga. Tengo capacitancia y acabo de encontrar la carga. Entonces, como les había comentado, de cada capacitor yo debo tener capacitancia, carga y me falta el voltaje. Capacitancia, carga y me falta el voltaje. Ya la carga aquí la tenemos, es 5.08 por 10 a la menos 5 coulombs y 5.08 por 10 a la menos 5 coulombs, ¿sí? Entonces, ¿qué me faltaría? Me faltarían los voltajes. Entonces, antes de continuar mi análisis, tengo que buscar que cada capacitor tenga capacitancia, carga y voltaje. Entonces, me falta el voltaje de cada uno de ellos. Y vamos a usar esta expresión para todo. Carga es igual a capacitancia por voltaje, o también, como lo hemos visto, porque ya está despejado, sea capacitancia es igual a carga entre voltaje en las expresiones. Entonces vamos a encontrar voltaje 1 con esta expresión. En esta expresión sería carga es igual a capacitancia por voltaje. Despejamos, capacitancia pasa dividiendo, sería carga entre capacitancia. Entonces voy a manejarlo de esa manera para encontrar el voltaje de cada elemento. Entonces vamos a tener que el voltaje 1 es igual a la carga de este elemento que ya analizamos, que sería la misma que la total porque está en serie. Entonces sería 5.08 por 10 a la menos 5 coulombs entre la capacitancia. Entonces aquí la capacitancia es un valor que me están dando, sería igual a 5 microfaradios. 5 por 10 a la menos 6 faradios. Por lo tanto, el voltaje en el elemento 1 sería igual a 10.16 voltios. Entonces ya tengo otro valor que me piden, el voltaje de este elemento, ¿sí? Entonces, voltaje 1, 10.16 volts. Es importante que manejemos una tabla para no perder las que nos faltan, ¿sí? Llevar un orden. Entonces, ya tengo el voltaje, aquí lo voy a poner 10.16 volts. Me falta el voltaje 4. Vamos a poner aquí 4 es igual a lo que es la carga 4, que es la misma, recuerden, porque estaba en serie, 5.08 por 10 a la menos 5 coulombs entre la capacitancia, y la capacitancia era la misma. Miren, fíjense bien en este ejercicio, puede ser diferente. Entonces sería 5 por 10 a la menos 6 faradios. Hago la operación y me da exactamente lo mismo, ¿sí? Fue coincidencia porque vamos a tener, o tenemos, que los dos capacitores tienen la misma capacitancia de 5 microfaradios. Entonces tenemos 10.16 volts. Tenemos ya ahora el voltaje 4 y vamos llenando la tabla. 10.16 volts. Muy bien. Ok. Seguimos, aunque este capacitor sí están conectados físicamente en este lugar. El capacitor que está representando, el capacitor 2.3, ¿sí? Me representa dos capacitores en paralelo. Entonces, pero aunque sea esto una representación, tengo que tener su capacitancia, su voltaje y su carga. Pero aquí en este caso vamos a observar que este capacitor me representa un arreglo de capacitores en paralelo, ¿sí? Vámonos paso por paso. Ya observé que esto es un arreglo en paralelo. Nos vamos con el criterio, con las características, perdón, de los arreglos capacitivos. En los arreglos capacitivos, ¿sí? El voltaje, cuando está en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿sí? Entonces, si yo encuentro el voltaje de este capacitor, ¿sí? 2.3, va a ser el mismo voltaje que voy a tener en el 2 y en el 3 en forma individual. Entonces, ¿qué me interesa más? ¿Qué ocuparía más? ¿A qué ocuparía encontrar el voltaje de este capacitor? La carga la podría sacar, pero no me va a ayudar mucho porque en circuitos paralelos las cargas se van sumando. Entonces, pero vamos buscando lo que es igual, y lo que es igual, ¿sí? Como este capacitor me representa circuito paralelo o una sección en paralelo, entonces me conviene encontrar el voltaje de este elemento. Entonces voy a encontrar el voltaje del elemento 2, 3.
¿Cómo lo encontramos? Lo podemos encontrar porque está en serie, ¿sí? Que sería voltaje total es igual a voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, porque se suman, ¿sí? Entonces, si ya tengo voltaje 1, voltaje 4 y el voltaje total, despejo y me da el voltaje 2, 3, ¿sí? Aquí tenemos que encontrar de todas maneras, para encontrar el voltaje, la carga 2, 3, ¿sí? Aunque no me la pidan, voy a encontrar para encontrar el voltaje, ¿sí? Entonces, me voy con esta expresión, sería la carga, pero ahora del elemento 2, 3, ¿sí? De este que sustituí. Sería la capacitancia 2, 3 por, perdón. La carga ya la tengo, perdón. Acuérdense que la carga es la misma. La carga es la misma, es un circuito serie y la carga es la misma, es 5.08, aquí lo habíamos puesto, miren. ¿Dónde está? Aquí, la carga 2, 3, me faltó agregar aquí, la carga del elemento 2, 3, ¿sí? Del que dibujamos, no de estos dos, sería igual a 5.08 por 10 a la menos 5 coulombs. Ya tengo esta carga, ¿sí? No hay necesidad de sacarlo, porque ya como estaba en serie, una característica es que la carga es la misma en todos los elementos. Por lo tanto, aquí lo voy a poner 5.08 por 10 a la menos 5 coulombs, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a encontrar el voltaje directamente con esta expresión. El voltaje de 2,3 es igual a la carga 2,3, pero la carga 2,3 es 5.08 por 10 a la menos 5 coulombs, entre la capacitancia 2,3, que son 14 microfaradios. 14 por 10 a la menos 6 faradios. Por lo tanto, el voltaje 2,3 es igual a... Voltaje 2,3 es igual a... ¿Dónde está? Aquí lo tenemos. 3.62 volts. 3.62 volts. ¿Sí? No es que vaya a poner aquí el voltaje 2,3. En este caso sí es el mismo porque es paralelo, pero si este capacitor me representa una sección en serie, yo no puedo poner el mismo, ¿no? Entonces, bien importante es observar el siguiente o el circuito anterior para decir que esta sección o este elemento me va a representar o me está representando una sección en paralelo o una sección en serie. Aquí es en paralelo y en paralelo el voltaje es el mismo. Por lo tanto, aquí sí voy a poner lo mismo, pero nos vamos con esa característica, que el voltaje ahora de 2,3, ¿sí? Va a ser igual al voltaje 2 y al voltaje 3, de acuerdo a las características de los circuitos paralelos. Recuerden que este tipo de circuitos mixtos o serie paralelo también se le llama, vas a combinar tanto características en serie como características en paralelo. Entonces, esta es una característica en paralelo. Si ya tengo este voltaje, que es 3.62 volts, ya tengo el voltaje de este elemento, entonces si está en paralelo va a ser exactamente igual. Por lo tanto, ya tengo el voltaje 2, 3.62 volts, y el voltaje 3 de 3.62 volts, sin necesidad de hacer ninguna operación, sino únicamente el conocer las características del circuito capacitivo. Entonces, aquí lo vamos a sustituir, me queda 3.62 volts y 3.62 volts. Muy bien, me falta la carga. Entonces, ¿se fijan? Yo ya en este circuito ya tengo capacitancia, carga, voltaje, voltaje, capacitancia y carga, capacitancia, carga y voltaje. Entonces ya tengo todo, ¿sí? Es lo que les comento. Tenemos en cada circuito completarlo, carga, capacitancia, voltaje. Ya que lo tengan, se brincan al siguiente circuito. Ya que lo tengan, se brincan al siguiente circuito. Entonces, observamos que como es en paralelo, entonces yo ya tengo el voltaje 2, que lo vamos a poner, y el voltaje 3. ¿Qué me falta? Pues la carga 2 y la carga 3. El voltaje 3.62 volts, 3.62 volts. Me falta la carga, entonces nos vamos con esta expresión, como les digo, pero ahora no es el total, sino ahora va a ser la carga en el elemento 2. Entonces la carga en el elemento 2 es igual a la capacitancia del elemento donde quiero encontrar la carga, que sería 8 microfaradios.
por 10 a la menos 6 faradios. Por lo que es el voltaje en este elemento. Y este voltaje era el mismo que este elemento. 3.62 voltios. Por lo tanto, la carga en el elemento 2 sería igual a 2.89 por 10 a la menos 5. 2.89 por 10 a la menos 5 faradios y volts son coulombs, ¿sí? Aquí en las unidades no nos van a dar directo, pero sí sabemos que faradio y volts es coulomb. Entonces tengo que ya empezar a relacionar esas unidades de carga o de capacitancia, de voltaje, etc. Entonces serían 2.89 por 10 a la menos 5 coulombs, ¿sí? Entonces ya tengo capacitancia, voltaje y carga. Me voy a este elemento, me falta la carga 3. Me voy con esta expresión, capacitancia 3, que sería igual a 6 microfaradios por el voltaje en este elemento, que es 3.62. Hacemos la operación y me da un total de 2.17 por 10 a la menos 5 coulombs. Y aquí analizamos todo mi circuito o mi arreglo y puedo predecir el comportamiento del mismo, ¿no? Sabemos que físicamente no vamos a encontrar un circuito meramente capacitivo, que esté conectado a serie paralelo, no trae ningún caso, sino que en los circuitos, parte de la sección de los circuitos va a haber capacitor. Entonces tengo que conocer cómo actúan los capacitores. Incluso vamos a ver que hay capacitores que están en una fuente de corriente alterna. Se maneja o se analiza o se comporta, el capacitor de diferente manera, ¿no? Entonces aquí se ve de forma general para poder conocer características en forma general de los capacitores, ¿no? Entonces aquí tengo, también hay que recordar que son cantidades muy pequeñitas, entonces los puntos decimales sí te pueden afectar. Entonces le debe dar muy parecido en su calculadora, ¿sí? Pero no se esperen si es que no les da exactamente igual. A lo mejor es por un decimal que no consideramos, ¿no? Hasta aquí terminamos la segunda unidad, o más bien la segunda sección de la primera unidad de competencia, ¿no? Entonces, para prepararse para su examen, ¿no? Nos vemos.